Muy buenos días con todos. Espero que me escuchen. Sí, sí se escucha, ¿no? Ok, buenos días con todos. Mi nombre es Alex Vega. Estoy a cargo de la línea de transformadores de potencia y transformadores ecos en Vega, Ecuador. Vamos a tener una presentación que va a estar estructurada en la primera parte por una presentación global de la empresa para que vean de qué se trata, cuáles son las líneas de negocio y luego nos iremos enfocando en la parte de transformadores. Luego estaremos viendo las características principales de los transformadores, no tanto en sí en la parte de cálculo, dimensionamiento, sino más bien características principales. Y luego veremos, nos enfocaremos en dos puntos. El primero que va a ser transformadores en aceite y luego transformadores secos y cuáles son las tendencias del mercado para ese tipo de equipos. Entonces voy a compartir pantalla. Espero que todos estén viendo, ¿sí? Sí, se ve. Ok. Listo. Bueno, nosotros como VEG, VEG es una marca de origen brasilero. Fue fundada por tres personas, que era un mecánico, un eléctrico y alguien dedicado a contabilidad. Son 62 años de existencia de la empresa y ha venido creciendo mundialmente, ¿no? Es una multinacional que empezó a trabajar en Brasil y que hoy por hoy tiene operaciones en todo el mundo. Solamente es una parte introductoria, unos minutos nada más, que les voy a mostrar esta parte de la empresa para que ustedes vean de qué se trata. Sí. Algo que nosotros teníamos como lema de parte de uno de los fundadores es que él decía, si usted no tiene una máquina, la puede comprar. Si no tiene dinero, lo puede pedir prestado, pero no puede comprar o pedir personas prestadas. Es decir, que y las personas motivadas son, por una idea, son el secreto del éxito. Él invertía mucho y creía mucho en el capital humano. Entonces, es una empresa que está dedicada a hacer sentir bien a los empleados, a quienes formamos parte de la empresa, y así hacerla crecer, ¿no? Parte del éxito yo creo que es la forma de pensar que tenían sus fundadores. Les decía que VEG es una empresa multinacional. Voy a mostrar un video nada más que va a mostrar algo de la parte eléctrica. Ustedes están estudiando una línea en la parte eléctrica. La parte eléctrica y todo lo que tiene que ver con energía es vital a nivel mundial. Se puede ver en todas las aplicaciones, en cualquier campo, y estamos directamente ligados a la producción, a la vida incluso, y a la forma de producción que tienen los seres humanos a nivel mundial. Veamos un video. Parte del propósito que nosotros tenemos como empresa es desarrollar las tecnologías que contribuyan a la construcción de un mundo más eficiente y sustentable. Como misión, nosotros tenemos que creer en la forma continua y sustentable manteniendo la simplicidad. Este es un lema muy importante para nosotros como empresa, ya que la simplicidad hace que la comunicación sea mucho más rápida, los procesos internos sean mucho más rápidos y es algo que llevamos a cabo en todas las áreas, ¿no?
Y la visión es ser una referencia mundial en motores eléctricos, generadores, aquí está la parte que hoy día vamos a topar, transformadores y accionamientos eléctricos con una amplia oferta integrada en la electrificación, automatización y digitalización. Al cursar una carrera que tiene que ver con el sector eléctrico, siempre nos vamos a topar con todos esos puntos en cualquiera de las industrias y en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Ok. Los valores de BEC siempre está enfocado en conservar a las personas y el medio ambiente. Siempre mantenemos eficiencia y simplicidad, innovación y flexibilidad, liderazgo y cultura, gobernanza y gestión participativa. Son pilares que tiene BEC a nivel mundial. Un poco para ver la presencia de BEC en números, nosotros a nivel mundial somos un poco más de 38,000 empleados, cerca de 4,000 somos ingenieros en todas las áreas, no solamente de diseño, de ventas, en toda la estructura. Y nosotros somos el mayor fabricante mundial de motores. Para que tengan una idea del poder de BEC, nosotros fabricamos 70,000 motores eléctricos por día. Tenemos el parque fabril más grande de motores a nivel mundial. Y en Sudamérica tenemos el parque fabril más grande de transformadores, que ya vamos a ver luego. ¿Sí? Nosotros el 56% de la facturación del 2021 ha sido productos lanzados en los últimos 5 años, es decir, que invertimos mucho en lo que es innovación, en equipos de alta tecnología. Aquí se muestra un poco del crecimiento que ha tenido Vega a nivel mundial y llegando a la facturación de 23,500 millones de reales, ¿no? En un año. Y esto a nivel global. Aquí se puede ver los parques industriales que nosotros tenemos en el mundo, son 52 parques fabriles en total. Nosotros en Sudamérica nos vamos a enfocar hoy día en transformadores. Tenemos un parque fabril en Colombia. En Colombia fabricamos hasta transformadores de 20 megas en 69 kV. Y en Brasil ya tenemos la capacidad de fabricar hasta 500 kV transformadores de potencia de hasta 250 MVA. Entonces ya el poder o la capacidad que tienen las fábricas para trabajar esta línea de productos es bastante alta, ¿no? Y es del mercado más cercano. Tenemos más parques fabriles en el sector de transformadores, pero los principales con los que trabajamos desde acá, desde Ecuador, son Colombia y Brasil. Este slide es muy importante y quisiera que lo guarden, ¿sí? BEG tiene participación en todas las áreas de negocio y ustedes al cursar una carrera en la parte eléctrica o electrónica, siempre van a toparse en estas áreas. Está la línea de generación, cualquiera que ésta sea, puede ser energía solar, eólica, hidrogeneración, generación, puede ser a gas, cualquier tipo de generación. Todo esto necesita una subestación, tener un sistema de transmisión y distribución para que llegue al consumo, sea de hogares o sea de industrias. Y todo esto siempre va a necesitar automatización, protecciones e instalaciones eléctricas. Todas estas líneas nosotros como BEC las tenemos. Finalmente, para llegar al consumo, tanto en hogares, en ciudades, en el campo y en la industria, en cualquiera que ésta sea. Hay una línea de negocio de nosotros que también se trata de pinturas y barnices para tratar de cubrir todas las necesidades del mercado para lo que son motores eléctricos y transformadores, por ejemplo, para ambientes que son corrosivos, ambientes muy húmedos, etcétera. Y todo esto que estamos mencionando al momento está apuntando hacia la tecnología digital y hoy por hoy se habla de negocios digitales. ¿Cómo es la gestión de la energía? ¿Cómo es la gestión del consumo? Que hoy por hoy nosotros tenemos en todas las industrias. Es importante para ellos conocer cuál es el nivel de consumo que tienen, cuál es el nivel de producción que tienen para tratar de ahorrar costos. Y no se trata solamente en el sector industrial o productivo, sino también en el consumo energético en los hogares, ¿no? Ok, tenemos este slide, es muy, muy interesante este de aquí. Si ustedes se fijan, pueden ver varias aplicaciones ahí. Si alguien se anima, por ejemplo, a nombrar alguno de ellos, yo por ahí veo un parque eólico, por ejemplo, alguien más que pueda nombrar un tipo de industria o donde crean que ustedes pueden ocupar transformadores eléctricos. Una hidroeléctrica. Ok, ¿qué más?
Por ahí veo un campo de minería, ¿no es cierto? Ahí está un estadio, por ahí están edificios, aeropuertos, están buques, una refinería, biomasa, generación solar. Es decir, hay muchísimas aplicaciones para transformadores. Entonces, cualquiera de las líneas o las áreas o los campos de acción que ustedes vayan a tener, siempre van a tener transformadores de cualquier tipo. Hoy, como les decía, nos vamos a enfocar en dos principales, que son transformadores en aceite y transformadores tipo seco. Vamos a ver un video en el que se va a mostrar un poquito más amplia esta imagen para que la puedan ver, ¿sí? Como vieron un poco más amplia esa imagen, entonces si se fijan, la parte eléctrica está en todas partes, ¿no? En todas las aplicaciones siempre vamos a estar o generando o consumiendo energía. Es interesante saber cuál va a ser la forma de aplicación de esa energía, cómo aplicarla correctamente, cómo dimensionar bien los equipos y todos estos van a necesitar transformadores, como les decía, ¿no? De las líneas de negocio que ustedes están viendo en pantalla este momento, todas estas son campos de aplicación en la industria y siempre las van a topar. Motores eléctricos, que hoy por hoy somos líderes del mercado aquí en el territorio nacional, tanto motores eléctricos industriales con aplicaciones especiales como motores comerciales. La línea de automatización, aquí en automatización, a veces nosotros entendemos desde la universidad automatización en el proceso de automatizar algo, y no solamente es eso, sino que tanto BEG como otras marcas trabajan automatización como una línea de productos. Es decir, en automatización ustedes van a tener, por ejemplo, breakers, van a tener variadores de frecuencia, arrancadores suaves, todo lo que son contactores, guardamotores, tableros, térmicos, toda esa línea de UPS, todos esos equipos, generalmente las marcas lo conocen como automatización. Y en verdad lo que nosotros logramos hacer con ese conjunto de equipos y hacer mover o automatizar un proceso, eso ya les llamamos una solución, un sistema digital. ¿Sí? Otra de las líneas de negocio que tiene WEG es transmisión y distribución, que es lo que estamos conversando el día de hoy acerca de transformadores. Energía, que se refiere un poco más a la generación de energía, cualquiera que ésta sea. Y la pintura y barniz, que hoy por hoy es una línea interesante para WEG, con la que puede cubrir todas sus líneas de productos. ¿Sí? Nosotros trabajamos mucho con el tema de eficiencia energética, energías renovables, soluciones digitales y movilidad eléctrica. Todo está migrando hacia sistemas mucho más inteligentes, ¿no? Aquí está un poco de los consumos que hace Vega a nivel mundial o la generación que tiene Vega a nivel mundial, ¿sí? Y la inversión que hace en tecnología, ¿no? Este va a ser el último video y empezamos a topar el tema del transformador.
Ok. Entonces nosotros vamos el día de hoy el tema de transmisión y distribución. Todas estas líneas de productos nosotros tenemos dentro de la cartera de transformadores. Hay transformadores de distribución, por ejemplo, los transformadores de poste que ustedes pueden ver al pasar en la calle. Los transformadores industriales compactos o pad mounted que se les conoce. A veces ustedes, por ejemplo, transitando en alguna avenida pueden ver en algún edificio, generalmente son transformadores que están afuera, en la parte de afuera, en la vereda, que son de color verde o gris generalmente, esos son pad mounted. Transformadores secos, que es lo que vamos a topar el día de hoy. Transformadores secos tipo BPI. Hay transformadores sumergibles o subterráneos. Por ejemplo, este tipo de aplicaciones están en el metro de Quito. No son de nuestra marca, pero son aplicaciones que están ahí. Transformadores de media fuerza o transformadores de potencia. Sí, depende de la tensión y depende de la capacidad o el poder de transformador. Reactores que se pueden colgar en las líneas para bajarlo, para hacer un efecto compensatorio en el sistema nacional interconectado, por ejemplo. Y hoy por hoy estamos viendo también todo lo que es Smart Grid o la línea inteligente de cómo monitorear los transformadores, ¿sí? Entonces, lo que vamos a topar hoy día, nos vamos a enfocar son en los transformadores de media fuerza, transformadores de fuerza enfocados en aceite y transformadores secos, ¿ok? Si alguien tiene alguna duda, en algún momento puede interrumpir y puede hacer alguna consulta, ¿sí? ¿Ok? Les decía que nosotros ya enfocándonos en la línea de transformadores, nosotros tenemos el parque productor de transformadores más fuerte de Sudamérica, siendo la parte más, nuestro mayor parque fabril en Brasil, ¿sí? Son 5 plantas que tenemos allá, como ustedes ven ahí, en Blumenau, en Gravataí, en Itajubá. Entonces son fábricas que están en Brasil y la más cercana que tenemos es Colombia, como les decía. Desde Colombia nosotros hemos hecho suministros desde hasta las 20 megas y transformadores secos para algunas aplicaciones que ya vamos a ver. ¿Okay? Quiero enfocar mucho que cualquiera de las aplicaciones o cualquiera de las industrias en las que ustedes van a trabajar siempre van a tener transformadores en alguna parte de su aplicación, ¿sí? Entonces es un tema muy, muy importante y que es interesante conocer desde su proceso, algo de su proceso de fabricación como las características principales para diseñar, perdón, para aplicar uno u otro equipo, ¿sí? Aquí está una de las características que tiene BEC, es la verticalización de los procesos, es decir, que nosotros creamos todo el transformador. Hacemos el corte al silicio, hacemos el trefilado del alambre, el bobinado, el montaje del núcleo. Nosotros hacemos las pruebas, tenemos el horno secador, tenemos el laboratorio de ensayos, es decir, nosotros desde el diseño y fabricación hasta lo que son protocolos de pruebas garantizamos la construcción de nuestro equipo, ¿no? Ok. ¿Hasta ahí alguna duda tal vez? No. Ok. Ok. Hablando ya un poquito del tema de transformadores, para que ustedes conozcan cuál es el proceso de fabricación de los transformadores. Un parque fabril de transformadores está muy limitado, una, por el puente grúa con el que pueden trabajar, es decir, cuántas toneladas puede cargar, y dos, las máquinas de corte para acero al silicio que las fábricas pueden producir. Son máquinas que son costosas, son de alta tecnología, un mantenimiento elevado. Es gente especializada la que puede trabajar con este tipo de máquinas. Entonces son cosas que van determinando que una marca pueda fabricar cierta potencia o cierto grado de tensión de un transformador. Esas son las máquinas de corte al silicio. Nosotros compramos acero del silicio de grano orientado, ¿sí? Son ciertos proveedores a nivel mundial es lo que pueden hacer este tipo de suministros para aplicarlos en la fabricación de transformadores y también de motores eléctricos, ¿no? Otro proceso de fabricación es el trefilado. Nosotros, por ejemplo, compramos el alambrón y tenemos las máquinas de trefilación, es decir, vamos haciendo a manera de ovillo, ¿no es cierto? El trefilado del alambre que vamos a ocupar para los devanados, tanto de los transformadores como para motores.
Aquí está el proceso de bobinado. Nosotros tenemos bobinadoras verticales y bobinadoras horizontales. Las horizontales son para tamaños de transformadores menores, ¿sí? Y las verticales son para transformadores mucho más grandes, ¿no? Como ven, el proceso sigue siendo manual. Esto todavía no puede ser reemplazado por máquinas, ya que cada transformador es dimensionado para una aplicación en específico. Es muy difícil que un transformador, hablando de subestaciones o transformadores de poder, se repita entre un cliente y otro. Cada cual tiene su particularidad, cada cual tiene sus condiciones, es decir, siempre va a haber un proceso de diseño y por eso no se puede estandarizar todavía esta línea, ¿no? Los materiales que utilizamos son de alta calidad. Aquí está un poco el tema del montaje de núcleo, ¿sí? Entonces, una vez que las bobinas están fabricadas, nosotros ya tenemos el yugo con los cortes de hierro al silicio correctamente ubicados de acuerdo a lo que los diseñadores realizaron y se procede al montaje, ¿no? Entonces, en la fotografía del lado izquierdo, ustedes están viendo el yugo, prácticamente ya es el cuerpo del transformador y sus bobinas montadas. Aquí está el montaje de la parte activa. Aquí existe un proceso continuo de verificación y control de calidad para que las bobinas sean correctamente colocadas en el yugo, ¿no? Y no tener problemas posteriores. Esto es súper importante y a partir de este punto en adelante, el proceso de movimiento del transformador siempre va a ser un proceso muy delicado. Por ejemplo, transportar un transformador vía terrestre tiene que ser a ciertas velocidades, con ciertas condiciones. Se coloca un registrador de impactos para que no existan gravedades por fuera de lo que la norma permite y el transformador tolere, para que no se mueva la parte interna del transformador. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es traer estos transformadores vía marítima y son entregados directamente en los clientes con un transporte adecuado, ¿no? Aquí está el secado de la parte activa. Nosotros tenemos hornos de gran capacidad para someter este proceso de secado. Uno de los principales, este paso es muy importante dentro de la fabricación, ya que uno de los principales enemigos o una de las, sí, enemigos del transformador es la humedad. Entonces, desde el inicio del proceso, nosotros debemos controlar que todo el proceso de secado sea el adecuado y garantizar que no haya humedad en el transformador. Okay. Si ustedes se fijan en la capacidad de calentamiento, dice que es hasta 800 MVA y 800 kV, que prácticamente sería lo más alto que nosotros tenemos en uso de transformadores a nivel mundial. ¿Okay? Este es el proceso de fabricación de tanques una vez que la parte interna del transformador fue ya prácticamente ensamblada y creada. El proceso del tanque o la cuba donde va a estar todo el aceite para refrigeración está siendo construida con materiales de primera y también con gente certificada para soldadura, ¿no? Aquí está el proceso de fabricación de los radiadores, ¿sí? Si ustedes conocen que un transformador sumergido en aceite tiene la parte activa sumergida en aceite, no es que a pesar de ser una máquina estática, el aceite está así, estáticamente, no. El aceite va girando, va moviéndose. Entonces nosotros tenemos radiadores para para circulación y disipación de temperatura, ¿no? Aquí está un transformador, esta es una foto real con una persona que está haciendo las pruebas de un equipo de gran porte, ¿sí? Nosotros hacemos todo el proceso de fabricación, como les decía, del transformador y también el montaje de sus accesorios, ¿no? Este es otro transformador de gran porte y el laboratorio en el que nosotros hacemos las pruebas. El laboratorio de ensayos no solamente son pruebas eléctricas que se realiza el transformador, sino también el nivel de comportamiento del aceite. En transformadores en aceite, este agente, el aceite, es continuamente monitoreado por todos los dueños de las subestaciones en este caso. Puede ser CENEL, por ejemplo, en la línea de 230 kV, las eléctricas en nivel de 138 o los usuarios, las industrias en nivel de 69. Todos los que tengan transformadores están haciendo parte del mantenimiento, es hacer monitoreo continuo del nivel de aceite.
Y en el lado derecho ustedes están viendo un análisis químico que se hace el aceite para ver si es que existe impurezas, si es que existe humedad y se puede determinar si el transformador está óptimo para ser transportado. Entonces, esa es la forma continua con la que nosotros hacemos el control de calidad al momento de salir, antes de despachar el transformador hacia el usuario, ¿no? Y finalmente, este es un laboratorio móvil que nosotros tenemos con un generador para hacer prueba de transformadores en sitio, porque mover un transformador de potencia, especialmente en potencias elevadas, es bastante complicado, ¿no? Entonces, el tema de movimiento y el tema de reparación, por ejemplo, de transformadores es bastante complicado. Entonces, por eso que se tiene este tipo de soluciones para hacer pruebas en sitio. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda, tal vez? Ok, continuamos. Ok. Acabamos de ver nosotros la línea de transformadores, ¿no es cierto? En aceite. Entonces, el transformador en aceite, ustedes están viendo tal vez en la materia, ¿no es cierto? A nivel de estudio, cómo dimensionar, de qué se trata las pérdidas, todo ese tipo de cosas como para determinar qué tipo de equipo yo voy a utilizar. En esta presentación nosotros acabamos de ver algo del proceso de producción del transformador, algo de los lineamientos internos que se tiene y el control de calidad. Pero ahorita vamos a ver los accesorios que se pueden montar en este tipo de equipos, que comúnmente se montan en este tipo de equipos, ¿sí? Miren, este es un transformador y es una fotografía de la parte activa, de la parte interna que va montada dentro del tanque del transformador, ¿sí? Entonces, todo este proceso de fabricación es muy cuidadoso, y toma mucho tiempo. Entonces, ¿a qué me voy con el tiempo? Muchas veces se piensa que en la industria una reparación o un reemplazo de un equipo es bastante rápido. Si nosotros hablamos de cosas como, por ejemplo, variadores de frecuencia, tal vez contactores, interruptores, ese tipo de equipos, sí. Pero un transformador, por ejemplo, hoy por hoy, con el tema de post pandemia, que existe la logística complicada de suministros a nivel mundial, ese tipo de cosas. Por ejemplo, un transformador de 20 megas podemos estar fabricando y entregando en unos 300 días. Entonces, si por A o B causa uno de los transformadores que están montados en alguna subestación sufre algún desperfecto, algún daño, la pérdida que está teniendo la industria o la residencia, la urbanización o el edificio o cualquiera de las aplicaciones que el transformador alimente, el tiempo de producción de un equipo es bastante largo. Entonces, es un equipo y es el corazón de la subestación, es quien está alimentando toda la aplicación, la industria. Entonces, es algo que continuamente debe ser monitoreado y debe ser cuidado, con protecciones, con el tema de equipos de patio, eh, con protecciones diferenciales, con temas de celdas. Entonces, es algo que siempre va a estar continuamente monitoreado, ¿no? Un transformador, como les decía, es el corazón de todo. De hecho, cuando hay un proyecto eléctrico en el cual nosotros estamos trabajando, el tiempo de entrega de un proyecto, quien lo manda es el transformador. Entonces, son etapas de ingeniería de 60, 70 días a veces, etapas de aprobación de planos y recién se procede a la construcción luego de eso. Entonces, son niveles de detalle bastante elevados para la construcción de ese equipo. ¿Ok? Esta es la parte activa, ahí están las bobinas, ustedes pueden ver todo el tema de soportes y los taps que ya vamos a ver en adelante para los niveles de tensión, ¿no? Es lo más común o los accesorios principales que sí o sí van a ir montados en un transformador. Para su correcto funcionamiento están los aisladores o los bushing, los cambiadores de tensión, los radiadores o los intercambiadores de calor. Y otros accesorios son la placa de identificación, obviamente, para tener todos los datos eléctricos, el indicador de nivel de aceite, termómetro de aceite, termómetro de los bobinados y transformadores de corriente. Estos transformadores de corriente pueden ser de dos tipos, pueden ser de medición o pueden ser también de protección.
Entonces son dos equipos diferentes que igual, si el cliente lo requiere, deben ir montados internamente o externamente el transformador, pero cumplen dos funciones diferentes. A pesar de ser transformadores de corriente, pueden ser o para medición de los parámetros de consumo, por ejemplo, o de protección, que son equipos mucho más caros y que sirven para hacer, son más sensibles y que pueden levantar una protección en el momento que vean algún tipo de cambio en el comportamiento normal o nominal del transformador. ¿Ok? Estos son los accesorios de estándar que van a venir montados en un equipo de aceite. La válvula de alivio de presión, un relé Buchholz, el secador de aire, la bolsa de goma, manómetro y el regulador de tensión. Eso es lo básico que siempre va a venir montado en un transformador de poder tipo subestación. ¿Ok? Vamos viendo cada uno de ellos. Ok. Este es el cambiador de tensión. Si ustedes se fijaron en la fotografía inicial donde estaba la parte activa, ¿no es cierto? Existe un montón de salidas que tienen ahí, esos cables que se puede ver. Esos son los taps. Dependiendo de cómo yo conecte los taps, voy a tener uno u otro nivel de tensión. Por decir algo, si yo tengo un transformador en nivel de 13.8, por ejemplo, 13.8 kV, yo tengo ciertos rangos de tolerancia, tanto hacia arriba como hacia abajo, y yo puedo ir colocando ese nivel de taps para que mi transformador sea apto a la energía que me está suministrando la red. La red, por más que se quiera, depende de las condiciones de alimentación que tenga, el nivel de balance que tenga, puede tener ciertas variaciones de tensión. No es que a mí la empresa eléctrica, por ejemplo, me entrega 13.800 exacto, sino que puede entregarme un poco más. Depende de ese nivel de tensión que la empresa eléctrica me entregue, yo voy moviendo uno de los taps para que el transformador trabaje correctamente. Dentro de esto, entonces, tenemos dos tipos de taps. Los accionados, el panel sin tensión, donde yo tengo que desenergizar todo y ir moviendo manualmente cada uno de los taps. Un accionado sin carga, es decir, un tipo de intercambiador en el que yo tengo que desenergizar también, pero que puedo mecánicamente cambiar, ya no manual, sino mecánicamente a través de una palanca, ir cambiando los taps. Y el otro, que sería el accionado bajo carga, ¿no? Entonces, ese ya son automáticos. Vamos a ver más adelante. Ok, ese es el tipo panel, les decía, es manual. Tiene que estar totalmente desenergizado para hacer el intercambio de taps y llegar a un nivel de tensión. En la placa ustedes generalmente van a tener la forma de conexión. Si, por ejemplo, hago puente entre el pin 15 y el 12, entre el 9 y el 36 que se ven ahí, voy a tener tal nivel de tensión. Eso hay que tener mucho cuidado antes de la energización del equipo. ¿Okay? Este es un intercambiador accionado sin carga, ¿sí? Yo quito la carga del transformador y puedo ir cambiando los taps. Entonces, es un mecanismo, es algo mecánico que va intercambiando los taps o interconectando lo que antes vimos en la fotografía anterior que se hacía manualmente. Generalmente los equipos de gran porte ya vienen con este tipo de, al menos con un tap accionado sin carga, ¿sí? Y este que sería el intercambiador bajo carga, que es lo más, lo top, digamos, en niveles de tensión. Un transformador que es dimensionado y fabricado para trabajar bajo cierto nivel de tensión, lo ideal sería que, por ejemplo, la empresa eléctrica siempre me entregue 13.800, pero no me va a entregar. Va a ser algo más o algo menos. Y yo voy adecuando mis taps para trabajar bajo esas condiciones. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en lugares como en la costa, en Guayaquil? Existe Durán donde hay una variación de tensión bastante elevada y ocurre de un momento a otro. Es decir, que la empresa eléctrica no alcanza a avisar a sus usuarios, a sus consumidores, a la industria, que va a haber ciertos niveles de variación de tensión para que ellos hagan los cambios adecuados en la subestación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo ideal sería poner un cambiador automático bajo carga. Entonces, el intercambiador automático lo que hace es censar el nivel de tensión que está teniendo el ingreso y, como su nombre lo indica, automáticamente ir variando los taps para que aguas abajo el suministro de energía hacia la industria sea el adecuado, ¿sí? Entonces es un equipo que es más costoso, pero me permite que nunca pare la planta, o sea, esto trabaja bajo carga.
La planta nunca va a dejar de producir y el transformador solito va a ir haciendo sus cambios en niveles de tensión, ¿no? Okay. Estos son los bushing. Los bushing básicamente son los aisladores tanto a la entrada como a la salida del transformador. Se selecciona uno u otro de estos equipos dependiendo del nivel dependiendo del nivel BIL que se llama o el nivel de aislamiento que hayan dimensionado para esa aplicación. Entonces hay que conservar ciertas distancias, la norma nos dice qué tipo de conectores utilizar. Entonces esto es algo que va muy ligado al dimensionamiento de la solicitud del cliente, ¿no? Algo que tenemos también es la ventilación del transformador. La ventilación puede ser forzada también. Entonces, un transformador, por ponerles el ejemplo, un transformador puede ser de 10 megas y llegar hasta 12.5 megas de trabajo continuo si es que yo coloco ventiladores. Al ser una máquina estática, el nivel de refrigeración es súper importante. Entonces, lo que se hace es colocar ventiladores para tratar de refrigerar y disipar mejor el calor del transformador. Si nosotros tenemos un sistema automático en el que llega a cierto nivel de temperatura y se van a encender los ventiladores. Entonces, haciendo esto yo logro, por ejemplo, pasar de 10 a 12.5 megas. La variación más o menos es del 25% hasta el 30% que se puede llegar a más en el consumo de potencia. ¿Okay? Existen otros tipos de refrigeración, puede ser a través de agua, puede ser de agua forzada, es decir, existen varios tipos y depende de la aplicación, ¿no? Pero generalmente lo que se utiliza acá es ventilación forzada a través de ventiladores. Esta es una placa del transformador, ahí van a venir todas las características del equipo, niveles de tensión, cuáles son los taps, la norma bajo la que fue creada, si tiene transformadores de medición, transformadores de protección, todas las características y cómo conectar el equipo. ¿Okay? Aquí está el nivel de aceite. Algo crítico para el transformador siempre va a ser el aceite, es el medio refrigerante que tiene para su óptimo trabajo. Aquí está básicamente es un indicador de nivel nada más. El momento en que esto pueda bajar, yo tengo que hacer compensaciones y tomar acción sobre esto, ¿no? El termómetro para el aceite. Van a haber no solo uno, sino varios puntos en los que se tome la temperatura del nivel de aceite. Cuando el nivel de aceite empieza a elevarse en temperatura, significa que algo está sucediendo en el control, en el transformador, y debo hacer o mantenimiento o tomar acciones correctivas. Algo está pasando internamente en el equipo. Aquí están los transformadores de corriente que yo les decía que deben ir montados en la parte interna desde un inicio. Pueden ser de medición o protección. Existe un termómetro de imagen térmica, ¿sí? Entonces, existen varios puntos en los que bajo ciertos niveles de temperatura se va accionando uno u otro contacto. Yo con esos contactos en mi panel de control puedo tomar acción de prender ventiladores, esperar un tiempo determinado y si esto sigue elevándose, pues llegar a la desconexión. Y controles de temperatura que ellos son un poco más avanzados a través de controladores dedicados a temas de temperatura, ¿no? Que ya pueden tener comunicaciones y ese tipo de cosas. Hoy por hoy, eso hasta lo que hemos visto hasta el momento son equipos que sí o sí van montados en el transformador. Adicional, bueno, van a estar las válvulas de alivio de presión, el relé Buchholz, el secador de aire con sílica gel para deshumificar el aceite. Y quería mostrarles aquí. Todo lo que hemos visto antes son equipos que van montados por default en el transformador de aceite, ¿ok? En el transformador de poder de aceite. Ahora, existen nuevas tecnologías que están migrando y que, por ejemplo, se utilizan mucho en empresas eléctricas a nivel nacional y en la CENEL, en cualquiera de las CENEL. Ellos siempre van a pedir un concentrador de señales que continuamente, que es prácticamente un módulo PLC dedicado solamente a monitoreo de equipos. Entonces yo, por ejemplo, tengo la opción de colocar fibra óptica en las bobinas. Puedo colocar unos clamps para detectar la corriente que cruza a través del bushing e ir monitoreando varios parámetros dentro del transformador y todo esto concentrarle en un solo módulo. Este módulo tiene capacidad de comunicación de NP3, serial, modus, cualquier tipo de comunicación para anclarse a un sistema SCADA. Entonces,
En la pantalla del Lancenel ellos van a tener las subestaciones y en cada subestación va a estar monitoreada cada uno de los transformadores porque, como les decía, es el corazón de todo. Entonces, ya existe esta tecnología dedicada solamente al uso de transformadores, la hemos montado acá. Y como digo, depende del nivel de exigencia de la empresa, es que nosotros colocamos, por ejemplo, les mencionaba fibra óptica, que ya son equipos muy avanzados y muy rápidos para ir monitoreando el transformador. Les decía que uno de los enemigos es la humedad y otro de los enemigos es la temperatura del transformador. Entonces, algo que se hace es también colocar analizadores de gases. Los analizadores de gases son equipos que están directamente ligados o montados en el transformador y que continuamente van tomando muestras de aceite. Si ustedes se fijaron en la fotografía de las pruebas, había un laboratorio en el que estaban haciendo un análisis químico del aceite. En cambio, este equipo ya continuamente lo está realizando. Y ahí está el tipo de gases que pueden ir monitoreando y dependiendo del tipo de gas, dependiendo si es, por ejemplo, hidrógeno, si es metileno, dependiendo del tipo de gas que empiece a surgir o empiece a tener presencia dentro del aceite del transformador, se puede determinar qué tipo de falla puede tener el equipo. Entonces, sin parar el transformador, yo ya puedo tomar acciones sobre el equipo, ¿no? Ver qué plan de mantenimiento, si es que hubo algún corte interno, si es que hay alguna fuga, puedo determinar qué está sucediendo con el equipo sin necesidad de desarmarlo. Recuerden que un transformador en aceite de potencia es un equipo gigante, entonces desenergizar, mover el equipo, destapar, ver qué está sucediendo, es un costo elevado tanto en producción como en mantenimiento, ¿no? Entonces, de esta manera yo estoy adquiriendo datos continuamente para saber qué está pasando, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, perfecto. Finalmente, nosotros acabamos de ver algo de las aplicaciones de transformadores en aceite. Vamos a ver algo de transformadores secos y cuáles son, al final va a haber una tabla que es muy importante que ustedes la vean. Es la comparación entre qué pasa entre un transformador en aceite y un transformador seco, ¿ok? Esta es nuestra fábrica de Colombia, en donde hacemos los transformadores secos y también transformadores en aceite hasta 20 megas. Este es el transformador seco. A diferencia de un transformador en aceite, ya no voy a tener la cuba, ya no voy a tener todos los accesorios que yo les mostré antes. Sí, es un transformador mucho más simple. En capacidad nosotros podemos llegar a hasta 5 megas en este tipo de equipos con aplicaciones especiales. La diferencia principal es que, como su nombre lo indica, no necesito utilizar aceite. Es un transformador, tal como ustedes le ven en la fotografía, está listo para el uso, ¿sí? Entonces, hay de dos tipos. El del lado izquierdo, que sería un tipo encapsulado, en el que las bobinas van inmersas en una tipo de resina y se crea prácticamente una roca. Es una roca eso verde que ven ahí. Y tipo abierto, que ven en el lado derecho, las bobinas están totalmente expuestas, ¿sí? Hoy por hoy se está dejando de utilizar el transformador tipo abierto porque al tener las bobinas expuestas en algún momento que se hace el mantenimiento, se puede accidentalmente topar una de las bobinas y dañarlas, entonces el transformador ya pierde su capacidad. Entonces lo que se hizo fue migrar hacia este tipo encapsulado que ven en color verde, en el que es una bobina rígida, ¿no? Entonces ya no voy a tener contacto eventual y no voy a dañar el transformador. Les decía, nosotros podemos llegar hasta 5 megas en este tipo de transformadores y niveles de tensión de 36 kV. Entonces, depende mucho del nivel de tensión en el que ustedes vayan a trabajar para tener una aplicación con transformador en aceite o seco, ¿sí? Con las variantes que sea para cada diseño y cada aplicación del cliente, ¿ok? La clasificación térmica que nosotros hacemos, utilizamos equipos clase F o clase H, ¿sí? En el bobinado para nivel de tolerancia de temperatura. Y algo que es interesante acerca de los transformadores secos. Al no tener un agente contaminante como el aceite, entonces yo ya no necesito en la obra civil hacer, por ejemplo, una cuba. En caso de que haya una fuga de aceite, yo tengo que hacer una cuba que tenga la capacidad de absorber
ese aceite y no contamine al resto. Entonces, antes no había ninguna exigencia en la que me diga que yo como usuario dentro de la industria pueda o no pueda utilizar transformadores en aceite. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si se trata de una industria de alimentos. Les pongo un ejemplo real. Nosotros vendimos equipos secos para Arca, que es donde se hace la Coca-Cola. Estos equipos eran en aceite y estaban montados dentro de la línea de producción internamente en la fábrica. Entonces, cualquier derrame que había se echaba a perder toda la producción que ellos tenían. Lo que se hizo fue colocar un agente, un transformador seco. ¿Sí? Al ya no tener un agente contaminante como el aceite, ya no es necesario hacer cubas, sino solamente va montado sobre obra civil. ¿Ok? Y algo interesante de todo esto es que prácticamente es un transformador que se extingue con el fuego. Cuando existe un accidente, o sea, ya es una falla drástica en un transformador en aceite, el hecho de que exista aceite se produce fuego, ¿sí? Entonces tiene que haber un sistema de control de incendios y todo alrededor de un transformador en aceite. En cambio, en el seco, al ser eh, eh, algo que está encapsulado y con una resina especial, si existe algún corto o algo, el fuego se autoextingue. Internamente eso es una ventaja muy grande dentro de las industrias, ¿ok? ¿Cuáles son los campos de aplicación de transformadores secos? Generalmente en condominios residenciales, empresariales, centros comerciales, es muy usado, hospitales, edificios, data centers, aeropuertos y en los navíos en las plataformas offshore. ¿Ok? Entonces, cualquier lugar en el que yo necesite, tengo poco espacio. Quiero evitarme el tema de obra civil con agentes contaminantes como el aceite. Quiero evitarme el tema sistema contra incendios, entonces sería ideal colocar un transformador seco como el que los mostré. ¿Ok? Los accesorios que se pueden montar en este tipo de equipos son mucho más sencillos. Al no tener aceite no tengo que estar monitoreando nada, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es tal vez colocar un sistema de medición de temperatura en las bobinas a través de PT100, que son equipos estándar normales, y un controlador que esté monitoreando la temperatura. Eso sería básicamente toda la protección que yo le puedo colocar a este tipo de transformador. Entonces, en niveles de mantenimiento, el transformador seco versus el aceite, el nivel de mantenimiento es muy bajo. Lo único que tengo que hacer es una vez al año hacer un soplado con aire seco, limpiarle, tal vez hacer un torcado de los tornillos que estén de las conexiones y eso sería todo. ¿Ok? No hay mucho más que hacer. A diferencia de los transformadores en aceite, este transformador, si se fijan, el cambiador de taps está aquí afuera. Solamente son esas platinas que ustedes tienen que ir colocando para tener uno u otro nivel de tensión. Entonces es ideal para montar esto, por ejemplo, en hoteles. En Guayaquil, en el Hotel Oro Verde, nosotros instalamos en el tercer piso eh, este tipo de, este tipo de transformadores con las celdas de protección. Y el segundo piso, en cambio, era las cocinas. Entonces imagínense tener los transformadores en la parte superior y que hay algún tipo de derrame o algún tipo de agente contaminante que llega a las cocinas, para ellos era terrible. Entonces lo que se hizo fue colocar transformadores secos de este tipo. Ahí están los sensores de temperatura que llegan a borneras para que ustedes puedan hacer el control de cualquiera de estos equipos. El proceso de fabricación es muy similar al transformador en aceite. Sin embargo, el proceso de secado, al ser equipos mucho más pequeños, el proceso de secado es mucho más rápido. Pero lo que quiero que se fijen en el lado derecho, este es el horno en donde nosotros colocamos la resina por goteo. Dejamos que salgan todas las burbujas para evitar puntos calientes, y eso que ven en color verde es el resultado de colocar en el horno y que eso se seque completamente y se haga una roca dura, ¿no? Entonces, esa es la bobina del transformador. Aquí está el proceso de fabricación de la bobina, ¿sí? Generalmente se lo trabaja de forma horizontal porque son equipos más pequeños. Y acá ya se puede ver que están las bobinas terminadas, ¿no? Listas para ser montadas. Estos diseños especiales, por ejemplo, el transformador que ven en el lado izquierdo, ese fue de 5300 kVA y era listo para trabajar esto está trabajando en la planta de Holcim en Guayaquil.
Es un transformador que es seco, pero es desfasador para un variador de frecuencia de media tensión y mover el molino de bolas de la planta de Holcim. Entonces son aplicaciones especiales y es un equipo muy versátil porque no había mucho espacio tampoco después del variador de frecuencia para colocar este transformador, pero son aplicaciones que nosotros las podemos hacer. ¿Ok? La placa igual va a tenerle toda la información, cómo conectar, cuáles son los datos básicos de la placa, potencias nominales, tensiones, etcétera, nivel de altitud, todo con lo que fue diseñado el equipo. Y algo que quería mostrarles aquí, la forma de instalación es bastante sencilla, va con ruedas o puede ir sin ellas, va anclado a piso y entran y salen cables, es muy sencilla la instalación. Hay que conservar las distancias adecuadas para la energización, lo que dice la norma. El transformador yo lo puedo montar dentro de un encabinado para que no exista contacto directo con el humano, por ejemplo, que alguien accidentalmente toque las barras o toque los cables. Y puede ir un transformador en ese tipo, ¿no? Enjaulado en una celda de protección de acuerdo al requerimiento del cliente en este caso, y puede ir montado internamente en la industria. Algo interesante en esto es que al no tener nosotros la ventilación, siempre ventilación forzada como los equipos en aceite, es interesante que nosotros tengamos un flujo de aire adecuado para que circule correctamente la disipación de calor, ¿no? Y el transformador trabaje eficientemente a la potencia nominal. ¿Okay? Esos son los tipos de transformadores que hemos visto hoy día. En el lado izquierdo está el transformador en aceite con todas sus especificaciones y que generalmente son transformadores de poder. El encapsulado, que es lo que nosotros hoy por hoy estamos vendiendo mucho acá en la industria en Ecuador por todas las ventajas, ¿no? El mantenimiento prácticamente cero, la obra civil es mínima, es un transformador que no tengo que estar haciendo monitoreo continuo de aceite ni nada porque es un equipo seco. Y el seco abierto que tiene bobinas expuestas que poco a poco está saliendo del mercado. Próximamente nos quedaremos solamente con el nivel de aceite y el encapsulado que ustedes están viendo ahí. ¿Ok? Esta es la tablita que yo les mencionaba al inicio que es muy importante. Entonces, por ejemplo, el transformador en aceite sí necesita un mantenimiento programado. Yo tengo que periódicamente estar haciendo mantenimiento de ese equipo porque es importante, es el corazón de la industria. La flamabilidad, el equipo en aceite sí es inflamable, los secos no. La necesidad del sistema contra incendio no es necesario para los equipos secos, sí es necesario para el tema de aceite. La contaminación ambiental por pérdida de aceite en los secos no existe, en el aceite sí. La disminución de características dieléctricas por efecto del clima y medio ambiente. El transformador abierto sí es muy sensible a las variaciones. Al tener las bobinas expuestas depende mucho de la humedad y depende del nivel de temperatura y el material se va dilatando. Entonces sí es sensible a las variaciones de medio ambiente, al igual que el equipo en aceite. ¿Por qué? Si cambia el nivel de humedad, cambia el nivel de temperatura en el exterior, también se ve afectado el aceite y yo tengo que hacer mi control de tal manera que con la ventilación que yo tenga en el transformador o la tolerancia con la que yo diseñé sea el adecuado para que trabaje en eso. Mientras que el equipo seco no necesita nada de esto. Como es una roca prácticamente que está encapsulada, las bobinas no están expuestas y no van a sufrir ningún tipo de cambio. La resistencia para ambientes húmedos y salinos, el abierto obviamente no, porque está expuesto todo. Y el nivel de aceite y el encapsulado en resina, eso sí, tienen muy buena resistencia porque son aptos en el nivel de aceite, por ejemplo, son aptos para intemperie. Y en el de resina no es apto para intemperie, pero sí a los cambios bruscos de temperatura y salinidad, ¿no? Esto es interesante. El primer punto, autoextinción en caso de daño eléctrico. El aceite no, siempre necesita un sistema contra incendios, el sistema de protecciones obviamente que todo equipo debe tener, pero que si existe un chispazo el transformador se va a incendiar y se va a echar a perder. En cambio, el transformador en seco sí es autoextinguible, él no va a continuar la llama, esto es muy bueno, ¿sí? La capacidad de soportar sobrecargas instantáneas, el transformador en resina sí,
porque el coeficiente de dilatación entre la resina y las bobinas que internamente están en él tienen el mismo comportamiento y cualquier pico de corriente que hayas va a soportar ese nivel, ¿sí? Elevada resistencia a los esfuerzos de cortocircuito en los bobinados, el equipo en resina sí. Entonces, como ven, algunas de las ventajas que tiene el transformador seco versus el aceite y versus el seco abierto es muy interesante para colocarlas tanto en industrias como en edificaciones, ¿no? Entonces, esta es la información que al momento les puedo compartir en el lapso de tiempo que teníamos. Hay muchísimo más que podemos hablar acerca de características internas de las bobinas, temas de construcción, muchas más aplicaciones especiales, mantenimiento, todo ese tipo de cosas, pero tratamos de reducir toda la información y que sea digerible para todos ustedes, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Chicos, dudas, preguntas, pregunten por favor, sobre todo los de fundamentos de máquinas. Si es que no tienen dudas, digan no, todo estuvo claro, pero digan algo, por favor. Nada, ya listo entonces. Bueno, antes de agradecer, ¿no es cierto, Alex? Acabo de adjuntarles un link en el chat a todos, por favor, a los participantes. Me ayudan llenando, sí, es muy importante que tengan ese formulario. Por favor, el enlace está ahí en el chat, ¿sí? Dicho eso, entonces, si es que no existen preguntas, ¿no es cierto? No me queda más que agradecer al ingeniero Alex Vega en nombre de la Escuela de Formación de Tecnólogos por su tiempo, por sus conocimientos, ¿no es cierto? Y creo que fue realmente una charla bastante interesante. Muchísimas gracias, Alex. En el transcurso de estos días estaremos de dar el certificado. Muchas gracias en nombre de todos. Hey, gracias a todos ustedes, son importantes estas charlas. Les invito a que asistan. Cuando en su momento estábamos en la universidad, a veces no se le presta mucha atención a este tipo de cosas, pero generalmente cuando ya se está en el campo, en el campo laboral, se tiene una vista un poco mayor de los campos de aplicación que se puede tener. Entonces siempre es interesante ver las tendencias de las cuales están apuntando las tecnologías. Nosotros recibimos la parte básica dentro de la universidad, pero sí es interesante saber dónde aplicar, qué tipo de empresas existen, cuáles son los clientes, cuáles son las aplicaciones, ver en cuál es el campo de acción que yo puedo tener. Entonces les invito a ser un poco más curiosos también en los niveles de tecnología que cada vez van avanzando y hacia eso migramos, ¿no? Hacia el IoT de las cosas, a la parte inteligente de las cosas. Entonces les agradezco la atención. Cualquier duda, igual tienen mis datos de contacto. Si Araceli tal vez tiene alguna duda adicional fuera de la charla, fuera de este tiempo, con gusto les hago saber mis comentarios. Con todo, Alex, hay una duda en el chat. No sé si lo puedes leer. A ver. Buenas tardes. Dice, ¿existe alguna desventaja en el uso de cambiadores de taps bajo carga en la industria? Buenas tardes. Ya, ¿existe alguna desventaja del uso de cambiadores de taps bajo carga? No, más bien depende un poquito del nivel de aplicación, el nivel de importancia que la industria le dé al intercambiador. Sí o sí vas a tener un intercambiador o manual o intercambiador sin carga. Pero, por decirte, nosotros tuvimos un caso en Surpapel, en Durán. Los niveles de tensión allá tenían una variación bestial. Entonces, ¿qué pasaba? Que llegaba fin de semana y ellos seguían produciendo, pero en el fin de semana ellos tenían que cambiar los niveles, apagar todo, hacer el nivel de, ahí crean papel, papel industrial. Entonces tenían que apagar todo, hacer el cambio de taps en el transformador, hacer el cambio de protecciones en las celdas y volver a encender toda la planta. Todo ese proceso eran horas de que ellos perdían de producción y tal vez mientras ellos hacían todo ese cambio,
el nivel de tensión nuevamente cambiaba. Entonces, hacer todo eso manualmente y estar coordinando todos los niveles, pedir autorizaciones a la electrificadora, que en este caso era la CENEL, es muy, muy complicado. Entonces, el intercambiador, ahí se vio la necesidad de colocar un transformador nuevo, porque ya sufrió un desperfecto el que tenían, un transformador nuevo con intercambiador automático bajo carga. Entonces él, como automáticamente se encarga de todo, ya aguas abajo en nivel de celdas, en nivel de producción, ellos ya no tuvieron que parar más. Entonces es un costo que es elevado, por ponerles un ejemplo, un transformador que puede costar unos $300,000, el intercambiador bajo carga puede costar fácil unos 120, $130,000 adicionales. Entonces es un costo bastante elevado, pero que en niveles de producción, si ustedes se pueden ver, es una fábrica que por cada hora que ellos paraban estaban perdiendo algo cerca como de $50,000. Entonces, los tiempos de parada se disminuyeron y la producción de ellos aumentó automáticamente solamente por colocar ese tipo de equipo. Entonces, tal vez plantas en las que no sea una parte tan importante, por ejemplo, algo que no le afecte su producción, pues pueden prescindir de eso y utilizar los intercambiadores normales. O, por ejemplo, en la sierra, que hay un nivel de tensión un poco más estable. Entonces ahí se puede trabajar de esa manera y prescindir del intercambiador bajo carga. ¿Algo más tal vez, chicos? Okay. Listo, entonces creo que damos por concluida la conferencia. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a todos. Ok, muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.